el mensaje de hoy espero que sea, siento que para muchos de nosotros va a ser un ajuste. We're good, estamos bien. Todavía puede ser que tenemos conocimiento. Mi cuello todavía está aquí. Todavía me puedo mover y puedo recoger a mis hijos y puedo jugar y esto y lo otro. Pero hay áreas en mi físico que tengo que ajustar, que he tenido que mejorar. Él me dijo postura, la cama, gracias a Dios ya para el aniversario nos habíamos comprado la cama, me dijo, that's a good start. La almohada, muy bien, esto y lo otro. Y no solamente era un ajuste físico, pero también tuve que ajustar otras cosas y áreas en mi vida para ayudar y mejorar y cambiar esta posible lesión en mi cuerpo, ¿verdad? Pero me quedé pensando y cuando yo me preparaba para el mensaje de hoy, eh, fue algo bien bonito porque aun cuando me estaba preparando el viernes también y el sábado, me levanté bien, el Espíritu Santo me levantó. Es la única, tú sabes qué es el Espíritu Santo cuando tú de momento haces, inmediatamente te viene algo a la mente. ¿Sabes? Te viene algo a la mente, no de trabajo, no de esto, no, sino que algo específico, ¿verdad? Un versículo, un pensamiento, una persona y tú te pones a orar por ella, una situación y tú te pones a orar por esa situación, aunque estás en la cama todavía. Y, y en vez de uno ir rápido a agarrar el Facebook o el otro para ver cómo está la gente, qué pasó toda la noche que estábamos todos durmiendo, a ver qué pasó en el mundo, ¿verdad? Y de repente tú sabes que el Espíritu Santo te levantó y te quiere hablar y te quiere ministrar. Entonces yo rapidito me fui a mi esquinita, ¿verdad? Mi aposento, mi esquinita con mi silloncito y me fui, me puse a leer la palabra. Y me acordé que la semana pasada empezamos con Primera de Corintios, ¿verdad? Y habíamos hablado de Colosenses ya, pero la semana pasada entramos en Primera de Corintios, sobre la iglesia de Corintios. Y fui otra vez ahí a hacer, ok, Holy Spirit, what's up? Háblame. Y yo siento que el mensaje de hoy va a ser un ajuste para muchos de nosotros. Mientras yo me preparaba como desde las 6:45, 7 de la mañana, estaba leyendo y leyendo y leyendo otra vez lo mismo y repitiendo la lectura, ¿verdad? De repente llega Samuelito al cuarto. Y yo estaba en un momento bien a solas con Dios, ¿verdad? Pero llega Samuelito. Hey, pa. Y se me brinca encima. ¿Okay? Y parece que Aiden lo oyó levantarse y llega Aiden. Hey, pap. Y se me levanta encima también. Y después viene mi gigante, Ricky. Hey, guys. Ese sí se levanta con más sueño. Hey, guys. Hey, Rick. Y viene y se me tira. Entonces, en una sillita lo tengo a los tres encima. Uno por acá, el otro por acá y el otro encaramado por acá. Me preguntan después por qué tengo el cuello todo doblado, ¿verdad? Y por acá. Y yo estoy tratando de leer la palabra y estudiar. Y quiero decirles, guys, váyanse para ver película o algo así. Y de repente el Espíritu Santo me dice esa misma palabra. Hey, tienes que, en este momento, ajusta. Adjust your thinking. Stop. Yo sé que tú estás afanado con prepararte, con el mensaje, la prédica, pero toma este momento con tus hijos. Dale un abrazo. Ora con ellos. ¿Cómo durmieron? ¿Tuvieron algún sueño? Ríanse. Y así la pasamos como por 8 minutos, porque después de 8 minutos ellos ya como que, ok, nos vemos, bye. Pero así estuvimos los cuatro, encaramados, y Stephanie durmiendo por allá, y hablando, y riéndonos, y gozándonos, y esto y lo otro, por un par de minutitos. Y ya cuando se fueron, ok, God, en esta semana tú me quieres ajustar algo. Y fue el cuello, empecé con el cuello. Pero en esta semana yo sé que tú quieres hablar algo para mí y para cada uno de nosotros. Y el título del mensaje de hoy es El verdadero poder. Y ¿por qué yo le puse ese título? Es porque vamos a ver lo que Pablo nos enseña en Primera de Corintios. Vamos a seguir leyendo en Primera de Corintios. Creo que nos vamos a quedar ahí por un par de servicios, ¿verdad? Y vamos a llegar y enfocarnos en el capítulo 2. Quiero leer rapidito. Sí quiero leer muchos versículos hoy, así que los vamos a leer rapidito. Para terminar el capítulo 1, como empezamos la semana pasada, y creo que nos quedamos en el versículo 17, si no me equivoco. Pero quiero que podamos leer del 18 al 31, creo que es, y después el capítulo 2. Los vamos a leer rápido.
Pero antes de entrar a nuestra lectura, yo sé que los que toman notas les gusta escribirlo, ¿verdad? Pero antes de entrar en la lectura, me sucedió algo interesante con el pastor que estamos hablando y compartiendo para allá en la segunda o tercera semana de abril, creo que la segunda, empezar a hacer servicios ya en el nuevo local, ¿verdad? En el nuevo templo. Y todo se ha estado alineando, así que gracias a todos por orar por eso. Pero ya estamos, casi. Este último miércoles tuvimos una última reunión sobre los detalles y todo se ve que va en camino. ¿Verdad? Ya tenemos un plan para abril. Entonces, ya, el próximo servicio les daremos más anuncios. Pero cuando fuimos a visitarlos el miércoles, ellos tienen un estudio bíblico y él compartió una historia bien bonita y es así. La voy a tratar de summarize, ¿verdad? Rapidito. El pastor, yo se la compartí un poco a los hombres este miércoles, pero se los quiero compartir también a ustedes. Y el pastor habla de que por muchos años él estuvo en Hallandale. Él vivía en Hallandale y ministraba allá en Hallandale. Y él hablaba de que él tenía una pareja, la esposa venía a la iglesia, Karen venía a la iglesia, pero Ed no iba a la iglesia. Al contrario, Ed era un ateo. Ed era un hombre muy en contra de Dios, de la Biblia, de la palabra, una persona muy... y era duro con su esposa. Dice el pastor que le hablaba malo y la maldecía una hora antes de saber que ella se iba para la iglesia y una hora después de que llegaba de la iglesia la esposa le hablaba malo y le maldecía tú y tu Dios y tu cristianismo y acababa con ella una hora antes y una hora después. Y dice el pastor que ellos tenían 3 servicios en ese momento, uno el domingo, un estudio bíblico el miércoles y otro creo que el viernes, algo así. Entonces a ella se le hablaba malo y se le maldecía, el esposo la maldecía 6 horas a la semana. Imagínate eso. 6 horas a la semana para ir a la iglesia y para ir a adorar al Señor. Y tú tenías que recibir abuso verbal. Y malas palabras y esto y lo otro y hablando y llamándome esto y lo otro. Y que el pastor siempre trataba de predicarle, en inglés se dice witness, de testificarle al hombre, de conocerlo, ¿verdad? Y él no como que no quería mucho que ver con el pastor, pero trataba, ¿verdad? El pastor trataba y siempre que iba a saludar o con su esposa a visitar a Karen o a orar por un vecino, siempre trataban de ir y testificarle a Ed. Y Ed lo ridiculizaba y acababa con él y esto y lo otro. Y el pastor frustrado porque él quería ganarse a Ed para Cristo. Así fue por muchos años. El pastor siempre hacía unas pescas de shrimp, de camarones con los hombres. Lo hacía 2, 3 veces al año. Y él iba a un área allá en Hallandale, en Miami, donde podían ir, iban con lamparitas. Tiraban las lámparas y los camarones entonces llegaban a las lámparas y así podían agarrarlos. Y dice que agarraban muchos camarones. Y siempre era como una competencia. ¿Quién se iba con más camarones? ¿Quién iba a ganar? Y era una actividad entre los hombres bien chévere. Finalmente llega un hombre, ¿verdad? Por primera vez un hombre de negocio con mucho dinero. Y llegó con una lámpara. Coleman 500 Watt. ¿Te acuerdas el nombre? Bien interesante que tenía. Llamémosle la Coleman 500 Watt Lantern, ¿verdad? Una de esas lámparas viejitas. Pero era la más nueva. Ellos tenían las viejitas. Ese hombre de negocio llegó con la más nueva y la más potente. Los otros tenían de 20 watts y este llegó con 500 watts. Amperes. ¿Watts? No, watts también en español, ¿verdad? Bueno, imagínense quién se ganó esa última vez que fueron a buscar camarones con ese hombre de negocio. ¿Quién se llevó todos los camarones? El hombre de negocio con la lámpara de 500 watts. Y el pastor se queda y dice, pero Dios, si yo soy el pastor, yo, Señor, dame una lámpara. Así, y dice que en ese momento él no podía comprársela. Señor, dame una lámpara así porque no puede ser que el pastor, ni un milagro, ni un camarón, se lo lleva todo este hombre. Ninguno de los otros hombres se fueron a la casa con camarones, sino solo este hombre. Y no compartió, parece, porque era una competencia entre ellos. Y dice, Señor, provéeme una lámpara, provéeme una lámpara, provéeme una lámpara. Y dice el pastor que oraba así.
Le decía, Señor, provéeme una lámpara. Finalmente un día Ed le dice a la esposa, mira, hazme un favor, llámame al pastor tuyo que yo quiero regalarle algo. Tengo algo ahí que ya no lo quiero más. ¿Ok? En mi garaje. Y Karen llama al pastor y Pastor Daryl dice, sí, Karen, ¿qué pasa? Mira, que él quiere regalarte algo. Y Pastor Daryl dice, mira, yo no quiero nada de Ed, por favor, porque después lo va a usar en contra de mí. Que no, yo lo que quiero es que él venga a Cristo. Pastor, por favor, él quiere regalarle algo para que él lo quiera ver. Y dice, ok, está bien, tienes razón, vamos a ir a ver a Ed, ¿verdad? Va a ver a Ed, ¿qué pasa? Pastor, ven acá. Yo tengo esas dos lámparas ahí. Dos. Tengo esas dos lámparas ahí. Las dos son Coleman 500 watt lanterns. Y quiero regalárselas. Ya no la quiero en mi garaje. ¿Se la quiere llevar usted? El pastor Ed dice, Ed, tú dices que eres ateo, ¿verdad? Que Dios no existe, que tú no crees en nada de eso, que esto es un invento, que es un embeleco, que sí. Sí, Ed, yo vengo orando por un par de semanas que el Señor me provea una lámpara. Y mira lo que Dios acaba de hacer a través de ti. Me dio dos. Y él dice, amén, pastor. Así dice, ¿verdad? Medio sarcástico que tiene que. Bueno, a través de los años siguen testificando a Ed y esto y lo otro. Y el pastor tiene sus lámparas de 500 watt Coleman lanterns, ¿verdad? Y está más contento que si yo ni qué. Finalmente una noche, era bien tarde, como 10:30, 11 de la noche, Karen llama al pastor, llama a la casa. El pastor está apenas llegando del día de trabajo, de la iglesia, de ministrar, de evangelizar, y está cansado, no había comido nada. Karen le llama y le dice, pastor, necesito que vengan, él está en la emergencia, está muriendo. Le encontraron un cáncer terminal y no tiene sino un par de horas o días, nada más. Pastor dice que de momento piensa y dice, Señor, pero si este hombre nada que ver. O sea, años testificándole, predicándole, vio milagros, vio esto, vio lo otro y nada que ver. Dice, Karen, voy a ir a orar por tu esposo Ed, no por él, sino por ti, porque tú eres miembro fiel de nuestra iglesia a través de todos estos años con todo lo que has atravesado. Gracias, pastor. Y dice el pastor Daryl que vaya a la emergencia y va donde Ed y le dice, Ed, tú te estás muriendo. Te vas a morir y vas a entrar a la eternidad. Y si sigues así, no vas a estar en el cielo, te vas para el infierno. Así que el pastor ya estaba harto, ¿verdad? Vas a terminar en el infierno. Así que hoy te quiero invitar a que tú reconozcas que Cristo es tu Salvador y tu Redentor y que Dios vive, que Él es real y te creó y te ama y tiene un propósito para tu vida, aún aquí en tu cama de muerte. ¿Quieres aceptar a Jesús en tu corazón hoy? Dice que él tenía un tubo, porque ya estaba lúcido, pero estaba ya casi, por irse. Y dice que con el tubo metido en la boca, mira el pastor y le dice, Amen. Dice, Ed, seguro, hoy tú vas a aceptar a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Amen, le dice, con el tubo. Y ahí mismito, antes de su muerte, aceptó a Jesús en su corazón. Aceptó a Jesús en su corazón, le entregó su vida. Y entre todo eso, mientras el pastor nos compartía esa historia, y yo me ponía a pensar, y yo decía, Señor, qué interesante, porque eso es un ejemplo del poder de Dios. Ed se sanó del cáncer. No. Ed vino al Señor el día que vio el milagro de la lámpara. No. El poder de Dios es evidente en esa historia por el Espíritu Santo obrando en la vida de Pastor Daryl. Porque en la carne, Pastor Daryl ya estaba harto de él. No, yo no voy. ¿Cuántos hemos dicho o hemos escuchado? Vamos a decir la verdad. Hemos dicho lo siguiente. No, sí, ya. Hasta que, no, yo no voy a perder mi tiempo más. No, déjalo. No, el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo se ve. Cuando yo hice historia, y él la comparte más chévere, ¿verdad? Pero cuando yo hice esto, yo dije, wow, ese es el poder de Dios.
Eso es el Espíritu Santo, obrando y trabajando a través de este hombre. Porque llegó al último segundo, gloria a Dios que llegó esa oportunidad, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo y el poder de Dios estaba trabajando en la vida del pastor Joe, tanto como en Karen y tanto como en su esposo Ed. Pero cuando yo vi a este hombre que no se rindió por años y años, y teniendo de dónde poder decir, porque él lo ridiculizaba, dice, teniendo de dónde poder decir, no, hasta ahí llegué, ya no más le voy a predicar a ese hombre, algún día, deja que se caiga, que él entonces llega, no. Dice que nunca paró de testificarle y de tratar de hablarle de la palabra de Dios con amor. Hasta el último segundo. Con amor de que si te mueres te vas para el infierno. Y that's the power of God. Ese es el poder de Dios. Si vemos 1 Corintios capítulo 1, del 18 al 31, me gusta cómo Pablo bueno, no es que me gusta, sino que es poderoso. Es poderoso cómo Pablo está terminando de lo que estudiamos la semana pasada, está estableciendo como un punto de partida para el creyente, para el hijo y la hija de Dios. Mira lo que dice. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ese versículo es una descripción del 2022, en mi opinión. Porque aún los más sabios, si tú te pones a ver y pensar, tú dices, ¿pero qué es esa locura? O sea, los más sabios, doctores, PhDs, esto, lo otro. Tú dices, ¿pero qué locura están hablando? Seguimos. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, Dios siendo la sabiduría, ¿ok? Ya que en la sabiduría de Dios, que va por encima de toda sabiduría humana, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o sea, teniendo la oportunidad, viendo el milagro del lantern, de la lámpara, ¿verdad? O viendo cosas. La realidad es que el mundo aún, y nosotros también podemos ser culpables de lo mismo, aún viendo a Dios obrar y ver la sabiduría de Dios obrar, el poder de Dios obrar, aún hay momentos en nuestra vida de incredulidad. Y en el mundo ni se diga, una persona que no tiene a Cristo ni se diga, de incredulidad. Yo tuve una persona que una vez oramos por algo, se dio el milagro y dijo, wow, qué buena suerte. Yo dije, chico, pero acabamos de orar por eso, ¿cómo tú le vas a atribuir esto a la suerte? Eso fue Dios. Ah, sí, ¿verdad? Pero es que tú sabes que cuando sale un cardenal y otro pajarito y esto significa que los cosmos, y yo, mira, qué cosmos ni qué cosmos, Dios, al que le acabamos de orar y pedir que se dio. Aunque Él mandó el pajarito, no le hables a los cosmos ni a las... No. Dios, el creador, el que acaba de producir el milagro. Bueno, sí, pero... Ese era mi Ed, ¿verdad? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Hemos hablado de eso antes, ¿verdad? Los judíos siempre buscando ese Mesías, ese conquistador que los iba a salvar y los iba a rescatar y los iba a poner a ellos por encima de todo el mundo, ¿verdad? Y los griegos buscan sabiduría siempre con su filosofía, con su lógica y esto y lo otro, aún viendo la sabiduría de Dios. Porque el griego también conocía de la cultura judía. Era una gente muy mezclada en el sentido de su diario vivir. No es que la practicaba, pero habían fariseos, habían los que predicaban, los profetas, conociendo de las historias, ¿verdad? Seguimos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Porque ellos querían un Mesías conquistador, ¿verdad? Y para los gentiles, locura. Pero espérate, ¿cómo es que ese es el rey y el salvador y está muerto? Lo veo en la cruz muerto, ¿verdad? Es locura. No, y la locura más grande, no, Él resucitó. What? Right? Seguimos. Más para los llamados, así judíos como griegos, o sea que hay esperanza para todos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo está estableciendo una base. ¿La ven?
La base es Cristo. Porque vemos la sabiduría y el poder de Dios en Cristo. Okay, we're getting somewhere, all right? Y no es que estoy tratando de ser místico, pero es que cuando uno lee eso muy rápido, por eso es que yo lo tuve que leer como 10 veces, uno puede decir, ya. No, ahí Pablo está hablando bien, de una manera muy inteligente, muy sabia, muy elocuente. Si me lo preguntan a mí, él está explicando algo y está llegando a un punto que lo vamos a ver en el capítulo 2. Right? Bueno, y lo vamos a ver en los próximos versículos. ¿Ok? Más, dice el versículo 24 otra vez, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Again, está estableciendo un fundamento, una base. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. O sea, él está diciendo, really think about this. Piensen en esto. Piensa en tu vida. Piensa en tu vocación. Tú no eres lo más sabio. Suena como una ofensa. Pero basado en lo que él está estableciendo antes, aún el más sabio dice que aún ¿cómo se dice? Aún lo menos sabio de Dios es más sabio que los hombres. ¿Viste? No sé si lo estoy diciendo, no sé si lo estoy expresando bien. Si Dios tuviera nivel 1 a nivel 100 de sabiduría, aún el nivel 1 de Dios no se compara. O sea, va por mucho más que la sabiduría de nosotros. ¿Ok? O sea, aún el nivel 1 de Dios, si Dios tuviera, ¿verdad?, un nivel de sabiduría, que aún lo más insensato, aún lo más bajito de Dios, es aún más sabio que lo de nosotros. Hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y también está hablando mirando a la gente. O sea que ustedes no son los más sabios, ustedes no son los más poderosos. ¿Y ustedes? ¿Cuál es el último que dice? ¿Cómo? Nobles. Ustedes no son nobles. O sea que no tienen nombre, apellido, que no tienen pedigree. ¿Verdad? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Cuántos dicen amén? Te acabas de llamar necio. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, o sea, lo no noble, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí, en ese versículo, yo sé que nosotros usamos mucho Juan 3:16 para predicar el Evangelio. Ahí está el Evangelio. Versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Si alguien alguna vez te pregunta, ¿qué es lo que tú crees? Yo te invito a que lo lleves a 1 Corintios 30, capítulo 1, versículo 30. A lo mejor lo vas a tener que explicar. Creo que va a ser un buen versículo para poder explicarlo. Pero ¿cómo así de que vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría? ¿Qué significa eso? Cuando yo reconocí que Cristo es mi Salvador, ahí me hice sabio. ¿Por qué? Porque ahí yo me humillé y me rendí a Él. Justificación, habla de la cruz, habla de su sangre. Eso explica el derramamiento de su sangre, el morir en la cruz en el Calvario, el entregar su vida. Todo, lo explica todo ahí. O sea, lo podemos abundar de a partir de ahí. Santificación, o sea que ahora Él es el filtro, ¿verdad? El acceso al Padre. Somos santificados, justificados por Cristo. Amén. Y redención. Un día tú y yo, por aceptar ese sacrificio y a Jesús,
y a entender que Él resucitó de los muertos, tú y yo vamos a estar un día juntos también con nuestro Padre. Redención. Amén. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Ves? Pablo está estableciendo una base, un fundamento. Y ahora vamos al capítulo 2. Estoy tratando de ser rápido sin perder, ¿verdad? La esencia. Pero mira lo que dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ya Pablo está diciendo, again, reminding, el poder de Dios no es por mi excelencia de palabras, aunque lo puedo ser. Porque el versículo 18 al 31, Pablo está siendo bastante elocuente. ¿Viste cómo él está brincando y está como que diciendo y está dando todo el evangelio en un versículo y está hablando de la sabiduría de Dios? Pablo is eloquent. Él puede hablar, él puede. Tremendo hombre, educado y qué sé yo ni qué. Bueno, fariseo, o sea, un hombre excelente. Supuestamente sabio, súper sabio. Y noble, con sangre, con apellido. Y él mismo está diciendo, nada de eso importa, ¿verdad? Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Paremos ahí por un segundo, porque yo quisiera leer todo el capítulo, pero mejor se los dejo de tarea. ¿Ok? Ahí, nada más, podemos ver 1, 2, 3, 4, 5 de cómo Pablo dice, ¿quieren saber? O puedo enseñarles cómo, no me gusta hacer esto, pero lo voy a decir, cómo tener éxito en el ministerio, ¿verdad? O sea, él les está tratando de explicar, miren, de elocuencia yo sé, del poder de Cristo yo sé, de hablar y de, no sé, lógica y esto y lo otro, yo sé. Pero aquí Pablo nos está dando un ajuste. Wait, time out. Porque si vas a tratar de ganar este mundo con lógica, si vas a tratar de, no es que nada de eso es importante, eso ayuda. En sus momentos, esa sabiduría ayuda. Y Pablo lo dice en el resto del capítulo 2. Dice, hay momentos que vas a necesitar hablar y que vas a tener que llevar a cabo una palabra con sabiduría, una conversación con sabiduría. Pero Pablo está haciendo un ajuste al cristiano. He's adjusting the men and women of God in these verses. Y él está diciendo 5 cosas, en mi opinión, yo veo 5 cosas que él está haciendo como un ajuste a la iglesia de Corintios en particular. Y si tú y yo la podemos aplicar y entender y escuchar y decir, ¿sabes qué, Señor? El punto número 2, necesito un ajuste ahí. El doctor no me ajustó la pierna de la derecha. No me duele, todo está bien. El doctor no me chequeó ¿cómo se dice? La batata, la cadera de la izquierda, ¿verdad? No, ni tampoco los dedos, ni la muñeca, ni nada. Él me dijo, let's find out what's wrong. ¿Dónde te duele? ¿Dónde estás mal? Vamos a trabajar en eso y vamos a mirar esa imagen y vamos a ajustarlo. Y la primera cosa que yo puedo ver acá es que tenemos que ir. Amén. Tenemos que ir. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. We gotta go and preach. Nosotros tenemos que predicar el evangelio. Nosotros tenemos que hablar con la gente. Nosotros tenemos que salir de nuestra zona de confort y tenemos que ir y predicar la verdad de Dios. Y hay que ser sabio también. Párate en una esquina gritando, a lo mejor eso no va a tener efecto. Pero cada uno de nosotros tenemos vecinos, compañeros, familiares, amistades, sea lejano, sea cerca.
todos conocemos por lo menos una persona que necesita a Cristo. Todos. Y es importante, y a lo mejor esto viene un ajuste para ti como porque no has estado predicando el Evangelio. Porque no has estado compartiendo el poder, la palabra del Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo con las personas a tu alrededor. ¿Verdad? Todos digamos, si es necesario que este punto sea un ajuste para ti, there it is. Predica. Pablo les dice, cuando yo fui a ustedes y estuve con ustedes, tenemos que ir. Tenemos que aprender a ir. ¿Qué dice Jesús en Mateo 28? ¿Conocen Mateo 28? A ver, ¿quién la conoce? ¿Cómo se llama? ¿Qué título se le da a Mateo 28? ¿Anybody? Mateo 28. ¿Ah? La Gran Comisión. Mateo 28 es conocida como la Gran Comisión. Y es la tarea más importante. Bueno, versículos 19 al 20, pero es la tarea más importante que tenemos como creyentes, como hijos de Dios, como aquellos que han sido redimidos, justificados, santificados por el Evangelio. Amén. Mateo 28, versículos del 19 al 20. ¿Cuál es la tarea que le dice Jesús a sus discípulos? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí ya yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos dio esa tarea y hoy espero ser un kilo práctico de la palabra de Dios para ustedes, para todos nosotros. Ve y predica. Ve y predica. Mira a tu alrededor y no pierdas las oportunidades que Dios te da para predicar su palabra. Y uno no tiene, mira, pídele al Señor que te dé de nuevo boldness, que te dé sabiduría, que te dé la oportunidad, que prepare la condición. Pero también, don't wait too long. Porque será que a lo mejor tendrás tu y te va a ridiculizar, y te va a atacar, y te va a esto, y te va a ignorar, chija. Pero la semilla, nuestro trabajo es sembrarla. Sembrarla. Los mismos corintios estaban teniendo ese problema, ¿verdad? De que no, que yo escuché palabra de Pablo, y no, que yo escuché de Apolo, y que yo escuché de esto, y que yo escuché del otro. Y Pablo les dice, guys, es la palabra de Dios, es el evangelio de Jesucristo. That's it, it's Jesus Christ. Capítulo 1, yo les estoy hablando de toda mi sabiduría, les estoy enseñando mi elocuencia, mi sabiduría, y todo eso. No se trata de nada. Judíos, stop, tratando de que tenemos que conquistar el mundo. Y los griegos, tranquilicen con su filosofía, si Dios es más sabio que todos nosotros. Jesús, el evangelio de Jesucristo es lo más importante y abarca todo poder y toda sabiduría, porque es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Judíos, ¿quieren una señal? Búsquenlo. ¿Dónde está? Él no está en la tumba. Hello. He's not there. Y bueno, miremos todos los milagros que él hizo. Y griegos, escuchen, piensen bien en cómo él hablaba y con la sabiduría que le respondía a Pilato y al otro y a él. Stop being blinded. Pero ¿a quién le toca hablar de eso? A nosotros. Cuando digo nosotros, hablo de la iglesia de Cristo. Si decimos ser cristianos, aquellos que tienen a Jesucristo en su corazón y lo reconocen como su Señor y Salvador, debemos estar predicando. No voy a decir, la iglesia debe estar llena de personas nuevas todos los días, porque yo le predico a la gente y la gente me dice, sí, algún día. Es ok. Sí, empujemos para que la iglesia esté. That's the whole point. O sea, el punto de tener iglesia. Pero predica. Esa persona va a llegar algún día. Y aun si nunca se sienta en la butaca de la iglesia, ese día, te vas a morir. ¿Quieres aceptar a Jesús hoy? Amen.
ese día va a llegar. Tengamos fe, ese es nuestro trabajo, predicar. Y Jesús les está diciendo, yo fui y yo les hablé. Y miren cómo yo fui y yo les hablé. Dice, para anunciaros el testimonio de Dios, para predicar. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No, I didn't. I wasn't worried about that, about showing off. ¿Okay? Yo no quería ir solamente para hablarle con elocuencia y tener un congreso. No. Yo fui para hablarles del testimonio de Dios. Número 2, estar claros en el Evangelio. ¿Qué vemos ahí si seguimos leyendo? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Y a este crucificado. Ajuste número 2. Hoy ustedes se van a ir a la casa con flema o con dolor en la garganta, o yo. Número 2, estar claros en el Evangelio. Él lo dice en el versículo 30. ¿Ok? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y si queremos, Juan 3:16, claro que sí. Y Romanos. Y podemos ver tantas escrituras en la palabra donde es claro, somos pecadores. Y por ese pecado estamos destituidos. No hay, técnicamente, tú y yo no hay esperanza. Pero el regalo de Dios fue Jesucristo, morir por nosotros, ser crucificado, derramar esa sangre preciosa para cubrir nuestros pecados. Ya ningún otro sacrificio puede comparar esa sangre. Resucitó al tercer día. ¿Por qué? Para que tú y yo también podamos ser resucitados. El velo dice que ¿qué? Se rasgó. Se rasgó. El velo que apartaba en el templo la presencia de Dios y el pueblo se rasgó. O sea que a través del sacrificio de Jesús, tú y yo tenemos acceso. Él es ese velo. Él es ese filtro. He's the middleman. ¿Verdad? Siempre se vio esa caricatura, since we were kids, donde está el mundo y está el Padre o el cielo y la eternidad y la cruz es el puente. Right? Ese es el Evangelio. Nothing else. Nothing else. No se atrevan y no nos atrevamos a predicar de que Dios te va a hacer millonario. What? Enséñamelo. Dios te va a sanar todas tus enfermedades. What? No, enséñamelo. Ay, pastor, pero qué poca fe. No. Fe, vamos con todo con fe. Yo quiero ver milagros. Y yo los he visto. Y yo, como Ed, no voy a parar, como Pastor Darrell, no quiero parar de confiar y creer ese milagro. Pero el milagro más importante y más poderoso es la salvación, nuestra redención, nuestra restauración. Porque el Evangelio no es get rich quick in 5 minutes. 5 puntos de la Biblia para... No, ese no es el Evangelio. Jesús dijo, en este mundo, ¿qué? Tendréis aflicción. Si lo dijo Jesús. Si lo dijo Jesús. Yo he orado por personas que están bien enfermas. Con una fe. Guys, cuando yo digo con una fe no es para que digan, no, en serio, quebrantado, en la presencia, escribiendo canciones, adorando, lleno del Espíritu Santo, con sueños, con visiones, con esto y con lo otro, y se muere. Entonces ya, no tuve fe, no tengo unción, no. El Evangelio no se trata de este mundo y mi mejorar en este mundo. Se trata de establecer el nombre de Dios y el poder y el sacrificio de Jesús. Ese es el Evangelio. Y que en Él hay esperanza. En esta tierra, pero aún más en la eternidad. En esta tierra sí hay esperanza. Sí, Dios quiere sanarte. Sí, Dios quiere restaurarte. Sí, Dios... Y vamos a llegar a esto en un punto más. Pero ¿qué dijo Jesús? Se haga tu voluntad, no la mía. That's hard. That's a hard pill to swallow. Eso es difícil. I know that.
Trust me, yo lo sé porque yo mismo a veces digo, pero Señor, come on. Pero Jesús lo dijo, que se haga tu voluntad, no la mía. Número 2. Número 3, no me griten. Número 3, empatía. Mira lo que dice el versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿What? ¿Pablo? Pablo, yo me acuerdo una historia una vez. It was really funny. Me acuerdo una historia una vez. Nosotros, y me atrevo a decirla porque fue algo que fue bien gracioso, ¿verdad? Pero estábamos viajando con mi pastor a Honduras. Y tuvimos una campaña, el pastor ministró y muchas personas vinieron al Señor, sanidad, o sea, fue algo hermoso. Tuve el privilegio de ministrar en la adoración y estábamos como parte del equipo de fotografía y cámaras y todo bien bonito, un viaje misionero bien chévere, bien bonito. Honduras sí es un país un poco peligroso y más en el área donde fuimos. La zona que fuimos se llama la zona de Yoro, la ciudad de Yoro, imagínense el nombre, Yoro. Y vamos y terminamos finalmente como a las 11:30 de la noche. Nos vamos a la casona, porque tampoco era hotel, es un pueblo. Vamos a la casona donde nos estamos quedando a dormir y todos estamos dándole gracias a Dios. Y Dios, tú eres tan bueno, que sí, ni qué. Y nos vamos ok chicos, a descansar, que mañana tenemos que ir al aeropuerto y irnos para Miami. All right, let's go. Y como a las 2:00 de la mañana, de repente, y nosotros, los hombres llenos de fe y unción y poder y ministrando y drogadictos entregando sus drogas y el otro trayendo pistola y todo el mundo como que, oh my goodness, y llenos de fe, santo, nos tiramos para el piso. Y yo, les voy a ser honesto, que estaba durmiendo con mis shorts y con mi camisita, me puse los jeans y me puse las tenis, me las amarré bien por si acaso me tocaba salir corriendo en la jungla de Honduras. Y a comer iguana se ha dicho. I was Rambo, man. Pero no por fe, por miedo. Yo decía, yo tengo un hijo, una esposa con un hijo y otro en el camino. Yo no me puedo morir aquí. Se me fue la fe. Y fuimos rapidito al cuarto del pastor. Pastor, ¿tú oyes eso? Sí, yo oigo eso, pero tengan fe, nos dice Pastor. Tengan fe, Dios está con nosotros. Ok, Pastor, oíste, ten fe. Incrédulo. Y vamos, y otra vez, y dormimos toda la noche en el piso. Con la maleta, el bultito y las tenis puestas. I was ready to go. Hasta mi jacket lo tenía, por si acaso me tocaba estar en la jungla. Y yo estaba ready to go. La próxima mañana. No, y fuimos también al cuarto porque tuvimos guardaespaldas. Fuimos al cuarto del guardaespaldas. Hey, what's going on? Me dice. Y él tenía una de esas vainas que te cubren los ojos para dormir. Tipo dormía fancy, ¿verdad? Hondureño dormía bien fancy, hasta había lavender allá adentro. Sí, ¿no? Essential oils, todo. Y el tipo se levanta y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, ¿usted no oye eso allá afuera? Sí, pero le dieron a alguien, están sangrando. No, nadie está sangrando todavía, ¿verdad? Dice, no, tranquilo, si nos quisieran matar, hace rato nos hubiesen matado, o sea, no nos hubiéramos dado cuenta. Oh, ok, thank you, buenas noches. Para el piso otra vez. Al lado del refrigerador, como en la nevera, para que por si acaso me bloquee, que si yo brinqué. La próxima mañana, Pastor, guys, everybody, that was crazy, ¿verdad? Eso fue locura. El pastor dice, yo sé que yo les dije que tengan fe, pero yo mismo estaba en el piso así, Señor, cuidado. And it's funny, because, o sea, el pastor nos habló con fe, pero él también sentía lo mismo. Y Pablo les está diciendo, yo fui con ustedes y yo no actué como que sí, todo el tiempo. Yo estaba temblando con ustedes. Y yo estaba llorando con ustedes. Y yo estoy ahí con ustedes. Y este mundo está bien, ¿cómo se dice? Callo. Este mundo tiene un corazón duro. Esta generación más que nunca tiene un corazón duro.
Pero no es porque no hay una persona ahí y no hay un sentimiento. Esa es la realidad del pecado, te endurece el corazón. Pero si tú de repente le pones tu brazo sobre una persona y dices, mi hermano, discúlpame, perdón que perdiste a tu papá. Yo voy a orar que Dios te dé fuerza. Y de repente esa persona, al ver ese tipo de empatía, ¿verdad? Porque no solamente sentir, no, estar ahí con esa persona y llorar con ellos y levantarlos y tener fe. Y a veces ni siquiera mucho hablar y mucho predicar, porque también el cristiano es muy bueno para eso. No tenga fe, levántese. Guys, pain is pain. Las realidades de la vida son realidades. Y como seres humanos, we feel it. Y Pablo dice, hey, yo estuve con ustedes, temblando igualito que ustedes. Nosotros tenemos que ir y predicar el Evangelio. Tenemos que estar claros en el Evangelio que estamos predicando. Y también tenemos que estar con la gente que le estamos predicando y vivir esta vida con ellos. Vivir esta vida con ellos. Mire, si por el resto de tu vida tú nada más le predicas a 2 o 3 personas y vives la vida con ellos y les ayudas a verdaderamente tener una relación con el Señor y lloras con ellos, ríes con ellos y te regocijas con ellos y sufres con ellos y Dios te usa para ministrar a esa persona por el resto de tu vida, nada más 2, 3 personas, una persona, pero esa persona llega a los pies del Señor, you did it. You did it. Algunos le predicaremos a muchos, otros le predicaremos a pocos. No pares de predicar y estar ahí con la gente. Feel what people feel. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Rápido, rápido. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestíos. You gotta let yourself feel what other people are feeling. Tú tienes que ponerte, Colosenses 3:12, tienes que ponerte en el lugar de las otras personas. Tienes que ser humilde, tienes que tener misericordia. No podemos ser ese tipo de personas, cristianos que dicen, no, pero es que no, este mundo está perdido. Y Pablo les está diciendo, yo fui con ustedes y yo estaba con ustedes y temblé con ustedes y lloré con ustedes. Yo me puse en su lugar. Y no solamente mental, no, físicamente. ¿Alguien está enfermo? Vayan a visitarlo en el hospital. ¿Alguien está caído? Vamos a ir a levantarlos. Aún si levantarlos no es con muchas palabras y es el acto de levantarlo, o sea, literalmente. Sabemos de alguien que le falta comida, que le falta recursos. Vamos, donde comen 2, comen 3, vamos a sacrificar y ayudarlo. Y ni sacrificar, va a ser un buen presupuesto en nuestras vidas para poder ser útil en las manos del Señor para los demás. Poder dar más y sembrar más en vez de amontonar más. En vez de querer más y tener más. Qué bonito es el día que nosotros podamos ya entrar a la presencia de Dios y que Él diga, bro, good job. Pero no creo que Él lo va a decir porque tenemos 3, 4, 5, 7 carros en el driveway. O porque tenemos mansiones, o porque tenemos millones de dólares en el banco. Nada malo con todo eso. Pero no todo el mundo llega ahí. And that's okay. No todos estamos llamados, destinados, que yo no sé, o dispuestos a sacrificar para llegar ahí también. Pero todos sí podemos ser un instrumento en las manos de Dios. Todos. Amén. Amén. Número 4, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo. Otra vez, estábamos en 1 Corintios capítulo 2. Dice el versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y esto yo me puse a pensar. Yo me crié en la iglesia y yo he oído y he visto y no hablo de una iglesia, hablo de la iglesia. Yo he oído y he visto. Lo que voy a decir lo voy a tratar de decir cuidadosamente y espero que esté cayendo con entendimiento, ¿ok? Pero yo he escuchado mucha manipulación de lo que es el poder del Espíritu Santo y la unción de Dios.
Yo he escuchado mucho. Ay, pastor, no hable de eso. Espérense, just give me a second. Porque el poder del Espíritu Santo, decir ser lleno del Espíritu Santo, primero que nada, mucho más que revolcarse en la iglesia, y mucho más que hablar en lenguas angelicales, y mucho más que demostraciones y profecías y palabras de sabiduría, hay 9 frutos del Espíritu. Si yo digo ser lleno del Espíritu Santo, es porque yo estoy permitiendo que esos 9 frutos den fruto en mi vida. Let's start by that. Empecemos por ahí. Mira lo que dice Romanos 8 del 9 al 11. Romanos 8. Stay with me. Don't be like, ¿qué está predicando este? Romanos 8 del 9 al 11. Mira lo que dice. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo, vivir bajo según el Espíritu Santo, no quiero decir primeramente, pero voy a decir aquí. Vemos una característica para poder decir que estoy lleno del Espíritu Santo, es que no vivo por la carne. First, ¿ok? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Oyeron? That's crazy. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Está hablando de si somos llenos del Espíritu Santo. Ahí Él está dando un enfoque. Estamos viviendo no de acuerdo a la carne, y la carne se presta para manipulación, la carne se presta para oh my gosh, la palabra en español es self-fulfillment, es como los deseos de la carne, o sea, las comodidades de la carne, se me escapa, satisfacción en la carne, that's it. O sea, para vivir bajo el Espíritu, si digo ser lleno del Espíritu Santo, los 9 frutos están activos en mí. Y si tú miras los 9 frutos, love, yo me los memoricé hace mucho en inglés. Ayúdenme. Love, amor. Peace, patience, kindness, goodness, benignidad. Love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness. Self-control. Dominio propio. Joy, se me escapó joy. Gozo. Si decimos ser lleno del Espíritu Santo, esos 9 frutos están dando fruto en nuestras vidas. Son aparentes. Y dice Pablo, seguimos. Espérate, pero entonces el poder, la unción. Sí, porque Pablo también dice del Espíritu y de poder. Sí, Dios te va a usar milagrosamente. Sí, Dios te va a usar para orar por un enfermo y será sano. Sí, Dios nos va a usar para demostrar su poder en esta tierra. Pero no nos olvidemos que para decir ser lleno del Espíritu, no estamos viviendo en la carne, en la chuleta. No podemos vivir en la carne. Y para terminar, el versículo 5, punto número 5. Dependiendo del poder de Dios. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Otra vez, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dependencia. Nuestra fe, nuestra base,
Nuestro todo se basa en el poder de Dios, no en la sabiduría de un hombre. Y en esta generación corremos un gran riesgo. ¿Por qué? Porque somos muchos pastores, somos muchas iglesias, tenemos mucho acceso y el YouTube. Y guys, por favor, todo eso es bueno y gloria a Dios que estamos usando estas herramientas para predicar y compartir el evangelio. Y con esto, I don't dare decir que somos pocos los que estamos correctos. No, todos somos un cuerpo y todos tenemos una función, pero permite que el Espíritu Santo sea el que te está guiando por encima de las prédicas, por encima de las palabras. Como yo decía hace 2-3 semanas, el poder de la palabra, uno de los mensajes. Qué hermoso sería si ya todos aquí llegamos a la iglesia con una palabra. No con hambre, aunque está bien, con una palabra. No esperando recibir algo de una persona que supuestamente tuvo una intimidad y una experiencia con Dios en esta semana, una revelación. Imagínate si todos tenemos una revelación. Y hay orden, y tampoco no nos vamos a parar. Y esto dice el Señor. Claro. Hay orden, claro, sí, está bien, porque tenemos una congregación. Y that's fine. Pero qué bonito que después el pastor termine y la adoración y los niños y Eduardo y todo el mundo siembra y todo el mundo da. Y cuando nos estamos congregando, lo primero que hablamos no es, ¿tuviste la guerra en Ucrania? Sino, mira, esta semana, mientras yo veía la noticia de Ucrania, el Señor me trajo este versículo. Mira cómo dice, Dios está en control. Él es mi fortaleza. Descansaré en Él. Tenemos que, guys, en este tiempo, más que nunca, tenemos que aferrarnos de la palabra. Sí, mi hermano, cuando yo estaba también, viste esa noticia de esa bomba y esto y lo otro, pero mira lo que el Señor me habló y lo que me ministró y esto. Bueno, ¿saben qué? Les doy un testimonio. Yo conozco un compañero de Ucrania que trabaja conmigo, que su familia está en Ucrania. Oramos por él y miren lo que pasó. Que nuestras palabras y nuestro compartir son salmos, son cánticos, son testimonios de lo que está sucediendo en nuestro diario vivir, no de just whatever. Qué hermoso si todos venimos y llegamos acá llenos de la palabra. Y entonces, ¿para qué te necesitamos a ti? Yo soy un instrumento nada más, igual que todos nosotros. Y todos, we play a role. Y cuando venga una persona nueva, cuando esto, that's a different story. Ahí sí, game day. Vamos todo el mundo a interceder para que esa persona reciba a Jesús en su corazón. Y todo el mundo calladito, escuchando la palabra, pero diciendo, en el nombre de Jesús, que venga Cristo, que venga Cristo, que venga Cristo, que venga Cristo. Porque ese es nuestro enfoque. Eso es la tarea. Amén. El título, ¿cómo es el título de hoy? El verdadero poder. El verdadero poder no es shows y espectáculos. ¿Sí? El verdadero poder, estar lleno del Espíritu Santo, es ir y predicar. Ir y predicar, como Pastor Darrell, todos los días, toda la semana, testificándole a Ed, testificándole a Ed, testificándole a Ed. Aunque Ed no quería nada que ver, estar claro en el Evangelio. El problema de Ed, y el pastor nos los compartió después, es que cuando él era un niño, yendo a una iglesia católica en ese momento, vio como el cura, en un momento de recoger ofrendas, se enojó con la gente de una manera incorrecta, porque la gente no estaba ofrendando sino pennies, chavitos. Y dice que el cura salió y empezó a gritarle a la gente, ¿cómo ustedes? Y a lo mejor el cura, digamos que tenía una intención, digamos, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿verdad? Que tenía una intención, un celo, ¿verdad? Pero por eso a un niño lo afectó. Y desde ese momento él dijo, nada que ver con la iglesia. Todos los pastores, los curas, esta gente son billete, billete, billete. Interesante, ¿verdad? Número 3. Número 2, estar claro en el Evangelio. Número 3, empatía. Número 4, lleno del Espíritu Santo. Y número 5, dependiendo del poder de Dios. Amén. Es ahí, así. No digo que son las únicas, pero enseñamos el verdadero poder de Dios. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre, gracias
por este día, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de escuchar tu palabra, de estudiar, de recibir revelación, Señor, de lo que podemos ver, Señor, en las Escrituras. Y Padre, venimos delante de ti, Señor, con toda humildad, pidiéndote, Señor, que nosotros podamos aprender lo que verdaderamente te hace sonreír, Señor. Ayúdanos a entender que nuestra tarea, nuestro privilegio, nuestro honor, Señor, es traer gloria a tu nombre en esta tierra, Señor. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos distorsionado, hemos tergiversado el Evangelio, lo hemos manipulado, Señor, o la palabra. Y ayúdanos, Señor, a mantenernos claros, firmes y humildes a entender, Señor, que es tu palabra. Tenemos que honrarte, tenemos que respetarla, Señor. Tenemos que escudriñarla, tenemos que estudiarla para conocer más de tu corazón. Lo que necesitamos, Señor, es ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Háblanos, ministranos, transfórmanos. Confronta esas áreas de nuestras vidas que tienen que cambiar. Ajusta, Señor, esas áreas en nuestra vida, Señor, en la cual a lo mejor, Padre, no hemos permitido que nos cambies, que nos transformes. Hoy nos rendimos a ti, nos entregamos a ti y te pedimos que tu poder nos cubra, tu unción nos llene, Señor. Padre, que podamos aprender cada día a ser un pueblo separado, apartado para ti, Señor. Para que podamos menguar nosotros y tu Espíritu viva aún más y más en nosotros. Para que cuando oremos por los enfermos, si es tu voluntad, sean sanos en el nombre de Jesús. Que podamos ver, Señor, tu poder. Así como dices, Jesús, en Lucas capítulo 22, versículo 42, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Aunque nosotros te pidamos, aunque nosotros creemos, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. En este día, ayúdanos a vivir de acuerdo a esa voluntad. De acuerdo a ese verdadero poder de ser un instrumento en tus manos aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, toda la honra. Bendigo cada familia, cada persona conectada con nosotros y escuchando este mensaje. Y cada familia aquí presente. Señor, que podamos seguir creciendo en nuestra intimidad y relación contigo. Cada día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amen. All right, guys. Dios les bendiga. God bless you, everybody online. Que tengan un día excelente, ¿ok?